Esta mañana aquí en Perspectiva decidimos hacer un programa especial en el que les proponemos revivir, repasar, recordar y hacer balance de este 2018 que estamos próximos a culminar y además mirar hacia adelante. Así que para eso hemos convocado a distintos colaboradores que nos acompañan habitualmente para ir repasando los distintos temas. Más temprano hacíamos un análisis por el lado político de la actualidad nacional y ahora estamos enfocados en analizar con Gustavo Calvo y con Leonel Harari, dos habituales integrantes de la mesa internacional, bueno, el mundo no en repaso de noticias habitual, en el clásico repaso de noticias habituales, sino más bien en los fenómenos que se han dado en este 2018. Hablábamos de los cisnes negros de 2018, los cisnes negros que no fueron, decía Gustavo, y hablábamos también de el nuevo desorden mundial, tal como lo planteaba Leonel. ¿Les parece ahora seguir por otros de estos fenómenos que ustedes entendían que, bueno, que valía la pena mencionar, que valía la pena comentar? ¿Por dónde seguimos, Felipe? Veamos ahora, entonces, el segundo tema que planteaba Gustavo, que era muy ligado con el primero, aquel que él planteaba de los cisnes negros, y tiene que ver con la crisis de identidad de la Unión Europea. El ejemplo más claro fue el Brexit, pero también tiene otras manifestaciones, como el ascenso de la Liga Norte, del vicepresidente italiano Matteo Salvini, con un claro discurso anti-Unión Europea. ¿Cuál fue la principal falla de la Unión Europea para llegar a esta crisis de identidad, Gustavo? Yo diría, si hay que resumirlo en una frase, es que fue demasiado rápido buscando la perfección demasiado temprano. No está muy claro que todos los países, para cualquiera sería obvio que no todos los países, dentro de una unión de más de casi 30 países, con lenguajes diferentes, con estructuras económicas diferentes, con niveles de desarrollo diferentes, se puede abrazar, por ejemplo, una moneda única. Para poder contestar tu pregunta, yo te diría que sería muy fácil repasar los discursos, por ejemplo, de los conservadores en la defensa del Brexit, porque puntúan bastante bien los problemas que ven en Europa, que son reales. Que eso amerite o no salirse de Europa es otra discusión, pero que es cierto que Bruselas tiende a un centralismo que ha transformado eso en una burocracia inmanejable, es cierto. Que la crisis griega se resolvió prestándole más dinero para que los griegos pudieran pagar su deuda y no salvando la economía griega, también es cierto. Que algo similar sucedió con España, es verdad. Que de alguna manera la apertura tan generosa hacia los inmigrantes ha generado fragmentación social y ha generado, no voy a entrar en el tema de la criminalidad y eso porque me parece que es un saludo a la bandera y es más un discurso demagógico de otra cosa, pero sí ha generado una crisis de confianza en las instituciones de los países, una crisis de confianza en los políticos porque no saben a veces cómo defender esa política. Poníamos un ejemplo aquí cuando salió elegido Macron, yo ponía un ejemplo de que se armó un campamento al norte de Francia de 90.000 inmigrantes al lado de un pueblo de 15.000 habitantes. Es decir, esas cosas fermentan, esas cosas la gente no las ve bien. Y además complican la implementación de políticas sociales que empiezan a ser inexistentes para los nacionales cuando son muy fuertes para los inmigrantes. Y además no soluciona el problema de fondo. Hoy decía Leo, la razón de ser de las instituciones internacionales es que de alguna manera se ayude a los países más pobres y de alguna manera se favorezca que puedan tener estabilidad política y lograr su desarrollo. Hemos hecho muy mal los deberes, o Europa ha hecho muy mal los deberes porque esas olas de inmigrantes responden a situaciones que justamente no pudo defender y no pudo manejar esa mesa chica en el poder, como le llamo yo, durante décadas. Los inmigrantes de algún lado vienen, los inmigrantes responden a algo. Los conflictos de los que vienen son conflictos que en la mayoría de los casos, si somos desconfiados, me parece que en forma inteligente, como es muchas veces Leo, responden a esos conflictos a algo. Me preparo a lo que viene después. Sí, no, estoy poniendo de acuerdo contigo en eso. Muchos de esos conflictos son bastante artificiales o son simplemente pulseadas de poder, que generan oleadas de decenas de miles de personas cambiando de lugar. Entonces, Europa ha sido omisa en un montón de cosas. Ha sido omisa en legislar hacia adentro, ha sido omisa en atender a sus habitantes, ha sido omisa en recibir bien o de alguna manera, no digo bien en el sentido de tratarlos bien, sino en el sentido de prever infraestructura, de prever asignaciones monetarias para eso a los inmigrantes, y ha sido omisa en hacer algo que Francia empezó a hacer este año. Francia está invirtiendo en países africanos
para favorecer la estabilidad política y económica de algunos países africanos para que no tengan conflicto y de esa manera no generen olas de emigrantes. Entonces, de alguna manera está previendo o está utilizando ¿Es el primer gran remedios. cambio que ves en ese sentido? Es muy aislado. Es decir, solo Francia, pero además está perdiendo protagonismo internacional y se le viene un futuro no muy bueno. A raíz de lo que vimos este año en cuanto a el tema de la OTAN, nosotros tenemos que prever que en el 2019 Europa, estaba pensando en Francia porque fue quien lo propuso, Europa debe atender un gasto militar muy creciente o porque empieza a pagarle a Trump lo que Trump quiere que le paguen, o porque a raíz de la propuesta de Macron empieza a construir un aparato militar europeo y a nivel europeo. El Brexit igual deja al descubierto bastantes falencias también desde el punto de vista financiero. No olvidemos que Europa pierde mucho con el Brexit. Todo esto se está mostrando como una pataleta británica, pero a Europa se le va su mejor gestor financiero. Los fluidos de capitales en el mundo pasan por dos ciudades, Nueva York y Londres. Si hacemos un mapa de movimiento financiero, dinámica financiera, esos dos polos están en rojo. Se les va un integrante del G7, se les va una potencia militar, se les va además, desde el punto de vista económico, digamos, un gran potenciador de economías de turismo en todo el continente. Entonces, de alguna manera, Europa tiene problemas. Y tiene problemas también. Yo estaba haciendo hoy un esquema de las elecciones europeas en el 2019 que van a suceder, que lo tenemos que mencionar, y los partidos de derecha, euroescépticos, nacionalistas, todas esas palabras que tú mencionaste, Felipe, esos partidos pueden llegar casi a 200 diputados en el Parlamento Europeo, en un Parlamento Europeo que tiene 751 diputados. Entonces tendríamos una especie de cosa muy bizarra donde un Parlamento estaría integrado por un montón de gente que se odia a sí misma, es decir, que no quiere que el Parlamento exista. Leo, sobre esto que está comentando Gustavo, sobre esta crisis de identidad de la Unión Europea, ¿tú cómo la ves? ¿Está en crisis efectivamente la Unión Europea? Yo creo que él describe bien los síntomas, pero no explica la enfermedad. Muchas gracias. No, si te tengo que devolverlo, los piropos, solo hasta fin de año. En realidad, los síntomas están bien dichos, la enfermedad es otra. Principalmente, el proyecto europeo es fundamentalmente un proyecto de paz construido sobre la memoria de 50 millones de cadáveres, que fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Logró evitar durante 70 años todos los conflictos en el continente europeo, que formaba parte de la Unión, y una alianza histórica entre Alemania y Francia, que eran enemigos centenarios. De manera que eso ya es un éxito principal, mayor. El problema es que durante 30 años estuvo manejada por socialdemocracia, es decir, por una ideología que correspondía con la ideología de la construcción europea. Y ahora ya tiene más de una decena de años manejada por conservadores, que piensan que es una idea que no corresponde, entre la cual se fue construyendo una burocracia más difícil de manejar, porque fue puesta por los socialdemócratas y ahora es dirigida por los conservadores. Eso es una de las razones de la enfermedad. La otra es que, como todo proceso histórico, tiene momentos para arriba y momentos para abajo. Yo tuve profesionalmente la suerte de poder discutir esto con Jacques Delors, presidente de la Comisión Europea cuando se hizo la moneda única, y anteayer con Almunia, vicepresidente de la Comisión Europea hasta hace 2 o 3 años. Yo le pregunté la misma pregunta que hace Gustavo, les hacía. ¿Qué pasa? ¿Por qué se les desarmó el tinglado? ¿Qué te puede contestó ser? Almunia? Almunia me dijo, nos hemos concentrado en lo que nosotros llamamos la clase media. La gente que ya está integrada a la formalidad de la economía y tratando de hacerle subir el nivel de vida lo más que podemos. Hemos descuidado los que estaban afuera y no comprendimos del todo cómo manejar los que están arriba, los más ricos. Y esa clase que llamamos clase media ha ido cambiando. Una parte de la cual quedó presa, enredada en el consumismo, en la necesidad de ir subiendo. Mejoraron los niveles de vida, pero al mismo tiempo subieron los compromisos fiscales, tienen que pagar más impuestos, suben las tarjetitas de crédito con sus trampitas, toda la trampa de consumo, y
se nos fue de las manos. Eso fue lo que me dijo anteayer. Claro, habría que invitarlo a él y que lo diga personalmente, ¿no? Que me disculpe, que quiere tomar sol, y yo estoy metiéndola en esto. Pero en fin, para terminar, los síntomas están ahí. La enfermedad es el fin, el desgaste de un modelo que no está coherentemente manejado, que tiene un desafío. Sin embargo, yo quiero decir que así como el sistema de Naciones Unidas, la Unión Europea son de los esfuerzos más grandes que ha hecho la humanidad para tener un mundo relativamente manejable. Seguimos con Leo Harari y Gustavo Calvo analizando los fenómenos que dejó este 2018 y marcando ya lo que puede ser 2019 en materia de perspectiva. Felipe, tenemos un último tema, ¿no? Un último tema que marcó Leo. Cuarto tema. ¿Se están peleando acá mientras que...? No. Está. No estaba haciendo manito. Le mostraba que tomé demasiado café. Bueno, Leonel, vos también elegiste destacar los crecientes casos de manipulación de elecciones, ¿no? ¿Qué casos podemos mencionar este año? Muchos, hay muchos. Es como que se consolida un fenómeno que ya tiene, por lo menos desde 2016, ¿no? Con el antecedente de Estados Unidos. Pruebas concretas, tangibles y documentadas, en particular gracias al fiscal especial Robert Mueller en Estados Unidos, que tiene la función de descubrir en qué medida o no hay una colusión entre el poder en Rusia y el Partido Republicano, en particular el candidato Trump. En dos palabras, 2012, un tipo que se llama Robert Mercer, íntimo amigo de Steve Bannon, tiene una idea genial. Steve Bannon lo debe conocer más o menos todo el mundo, sí, por el rol que jugó en la campaña electoral, porque está jugando ahora en el mundo tratando de unir las derechas nacionalistas en un gran movimiento nacional populista. Abre una academia ahora, sí. Te aviso, si querés visitar. Me anoto ahí. En un monasterio en Europa. El Robert Mercer es un tipo de gran nivel, un ingeniero de sistemas, así más o menos como Gustavo, que hizo grandes aportes a IBM y otras empresas y terminó siendo multimillonario. Y charlando, un tipo muy conservador, muy de derecha, y charlando con Steve Bannon, que no es ni conservador ni de derecha, es un neonazi, se les ocurrió que se podía hacer programas capaces de procesar grandes volúmenes de información para poder influir en las elecciones. Mercer, junto con los hermanos Koch, son los que financian en Estados Unidos los movimientos negacionistas con respecto al cambio climático, por ejemplo, y cualquier otro movimiento conservador. Y montaron una empresa, Cambridge Analytica, que fue quien le compró a Facebook algo así como 87 millones de perfiles de utilizadores, y gracias a los algoritmos elaborados pudieron hacer perfiles de votantes con la intención de manejarlos. Viene bien tu análisis porque ya das paso a lo que vamos a repasar más adelante, que es el año en materia tecnológica, donde este tema seguramente también es un tema muy importante. Y además aparece esa palabra que no se me ven, troll, que es un troll. Bueno, yo llegué desde la mitología escandinava que habla del troll, que es un monstruo, hasta lo que podría ser como siglas en el mundo informático. Pero básicamente se trata de mecanismos creados para provocar, digamos, debates que o radicalizan o confunden o orientan a la gente los objetivos logrados. Eso existe, no sabemos cuánto mal o no puede hacer, eso no está... se discute en una cosa y la otra, pero sí es verdad que se usa. Es verdad que se usó para el Brexit y es verdad que se usó en las elecciones americanas, o por lo menos llamamos verdad aquello que está relativamente documentado por instituciones aceptadas como serias. En el caso concreto, Robert Mueller y su investigación. ¿Cómo es que se manipula a la gente? De dos maneras. Hay una manera abierta y una manera cerrada. La manera cerrada es lo que estamos hablando a través de medios tecnológicos. Básicamente funciona así. Tienen 87 millones de perfiles de personas, en los cuales saben
si es rico o es pobre por su tarjeta de crédito, si manda a sus hijos a una escuela religiosa o no, por la manera en que los paga, si viajó alguna vez. Es decir, un perfil de crédito, un perfil que permite más o menos tener una idea de lo que piensa esa persona. Bien, supongamos que sos un americano afro, de un pueblo mediano. Ese pueblo mediano, en las últimas elecciones, ganaron los demócratas por unos pocos votos. Vos delimitás a aquellos afros que votaron demócrata y creás una serie de argumentos para convencerlos que no vale la pena votar. Porque ese candidato demócrata es medio raro. Por ejemplo, dijo hay que tener cierta condescendencia con los migrantes y eso lo transformás en quiere poner a todos los migrantes a trabajar por sueldos miserables y echar a los americanos, en particular si son negros. Bueno, y transformás eso en un discurso que tiende a desalentar a ese votante presumiblemente demócrata para que no vaya a votar. Esa es una manera. Con todas las declinaciones que quieran de esa manera. La otra manera es abierta y es la de ir dando manija a nivel público. Esto lo vamos a vivir acá en este año que empieza esta noche a las 001. Bueno, eso tiene que ver con lo que te íbamos a preguntar. ¿Por qué lo marcás como un hito o como un fenómeno de 2018 y por qué te preocupa? ¿Por qué es importante esto que estás describiendo? Te digo porque es un problema de la democracia representativa. Y está existiendo en otros lados y va a llegar aquí. Estamos en un mundo globalizado, fluido, es muy fácil. Se compra con dinero, o allá ha llegado. Sí. Entonces, yo creo que lo mejor que podemos hacer por pura conciencia es advertir para que el ciudadano de a pie, que no tiene por qué estar todos los días leyendo las publicaciones que le digan cómo lo pueden engañar, sino que vive su vida, esté por lo menos alerta y no se deje manipular. La manipulación abierta pasa por dar manija, es decir, pudrir el debate, como trata de hacer Gustavo siempre conmigo, pero no puede. Es decir, perdóname, era un chiste. Ahora te la devuelvo. Bueno, pensátela bien, te doy un minuto más. Que es empezar a poner adjetivos calificativos, emoción, emotividad, para impedir la reflexión. Es dar manija, básicamente, en el lenguaje nuestro. La democracia representativa está fundamentalmente basada en la confianza. Son los programas de los partidos, pero son la gente que lleva adelante los programas. Y eso es lo que se va debilitando. Y a la medida que se debilita, va abriendo lugar para todo otro, el resto de la manipulación. De lo cual puedo entrar en los detalles si hay tiempo. Vamos a ver si hay tiempo.